respecto de temas de memoria y sí, garantías de no repetición, fundamentalmente en el ámbito de los derechos humanos. Y hemos dado algunas peleas, hemos tenido algunos logros, por ejemplo, a través de un recurso judicial logramos obligar al ejército a retirar las fotografías del Mamo Contreras, Sí, claro. las placas que tenían aún en la Academia de Guerra y en el Regimiento de Tejas Verdes. Y hemos mantenido una lucha permanente en contra de la Armada por el retiro de la estatua de Merino. De hecho, tenemos interpuesto un nuevo recurso de protección que debe ser resuelto en estos días por la Corte de Apelaciones de Santiago. Mm. Y tenemos varias iniciativas. Ahí está, les envié el link de nuestra página web. Hay varios proyectos, yo creo que muchos de ellos bien necesarios, eh, que tienen que ver con la eliminación de todos los símbolos de la dictadura que aún persisten y la monumentación de las víctimas de violación a los derechos humanos. Ahora, dentro de toda esta línea de trabajo, estamos impulsando una iniciativa que es, evidentemente, tú lo vas a comprender muy bien, yo diría una de las batallas esenciales que se debiese dar en el proceso constituyente y que tiene que ver con la refundación del ámbito militar. Eh, También del ámbito policial, pero yo creo que eso del ámbito policial está relativamente ganado. Creo que hay un consenso bastante amplio acerca de que es necesario refundar la policía y darle seguramente otro nombre, otra simbología a esa institución. Pero respecto del ámbito militar, eso todavía no está, yo diría, ni siquiera planteado como una discusión amplia. Y ese es precisamente el ámbito que nosotros queremos impulsar. Una propuesta que significa reemplazar las actuales instituciones militares por nuevas instituciones. Bueno, tú comprenderás lo que eso significa particularmente en este país, digamos. Las Sí. instituciones militares no son solamente organismos públicos como dicen ser, sino que son poderes fácticos que se han impuesto por sobre el funcionamiento de esta democracia semisoberana. Y eso ha traído como consecuencia bueno, grandes niveles de corrupción, la mantención de una cultura de no respeto a los derechos humanos cuando han debido actuar, han vuelto a cometer barbaridades contra la ciudadanía, y la persistencia al interior de estas instituciones de un verdadero culto al golpismo, un culto a la dictadura. Eh, Esto existe un poco menos en todas las instituciones, pero sin duda es la Armada la que lleva la cabeza, así como fue la que llevó la cabeza del golpe de Estado y que en realidad empujó a las otras instituciones, así también la Armada ha sido la más celosa de resguardar su patrimonio golpista. Y por eso la estatua de Merino, y por eso cosas que en realidad son bien escandalosas y que debiesen significar, hace mucho tiempo debieron significar cambios introducidos por los gobiernos civiles que hemos tenido. Por ejemplo, la Armada, tú lo puedes haber visto por las redes seguramente, siguen entonando los cánticos golpistas. Sí, claro. Hay videos en las redes sociales donde la escuela naval de noche, apagada así, para lograr un efecto emocional mayor, cantan el libre. Toda la escuela naval. Hay otros videos, yo los tengo todos subidos a mi canal, donde en formación de salida, cuando van a salir de Franco, los cadetes de la escuela naval cantando el Alborada, que fue el himno oficial del golpe de Estado. Entonces es realmente impresionante como sin ningún pudor ellos reivindican todos los símbolos del golpismo. Hay también otra marcha, una marcha formal de la Armada por las calles de Santiago, entonando de nuevo este himno Alborada, ya no cantándolo, pero sí con la música, es decir,
como levantando el símbolo permanentemente. Entonces, bueno, todo eso nos hace llegar a la conclusión de que se requiere esta profunda refundación de lo militar y que la apuntamos en dos sentidos. Primero, cambiar el concepto de Fuerzas Armadas, reemplazar ese concepto de Fuerzas Armadas por el de Fuerzas de Defensa. ¿Cuál es la idea de eso? La idea es que, por un lado, enfatizar su carácter defensivo, no ofensivo, y por el otro lado, demostrar o explicitar que estas tienen un carácter de defensa no solamente armado, sino que deben tener un carácter de defensa polivalente ante también las otras amenazas que pueden afectar al país. Desastres naturales, qué sé yo, situaciones de emergencia ante la cual también se requiere contar con esa capacidad. Esto existe por lo demás en muchos otros países. Bueno, de hecho, incluso las actuales Fuerzas Armadas algo hacen en ese terreno, ¿no es cierto?, en este terreno de lo polivalente. Se trata de que pase a ser parte de su misión esencial, no que ayuden, como dicen hoy día, un poco como el marido el fin de semana que ayuda en la casa, no, sino que el enfrentar desastre de emergencia sea parte de su misión esencial, como ocurre, no sé, en España, que tampoco es un paradigma del progresismo en el ámbito militar, pero ahí el Ejército del Aire tiene como su misión el combate de los incendios forestales. Y tiene unidades especialmente dedicadas a eso, y no como aquí en Chile que tenemos que, CONAF tiene que subcontratar a aeronaves civiles, qué sé yo, una cosa bien, bien precaria. Bueno, ese es, por un lado, cambiar el concepto, ¿no es cierto?, de Fuerzas Armadas a Fuerzas de Defensa por estas dos consideraciones, lo meramente defensivo y lo defensivo polivalente. Y cambiar también el nombre de las instituciones. Y proponemos, tenemos una propuesta de artículo para la nueva Constitución que se pasen a llamar Fuerza de Defensa Terrestre, Fuerza de Defensa Naval, Fuerza de Defensa Aeroespacial. Con esos nuevos nombres y que tengan, esto es también una propuesta y en ese sentido creo que innovadora, incorporar la idea de Guardia Nacional. Esto es, a diferencia de estas otras fuerzas que serían profesionales, un ámbito voluntario, que existe en muchos países del mundo, ¿no es cierto? Gente con vocación de servicio, que se capacitan permanentemente para estar en capacidad de servir al país cuando lo requiera, en el ámbito bélico o no bélico, digamos, ante emergencia. Esa es la propuesta, la tenemos hay un documento que te voy a hacer llegar ahora a continuación, donde está esto explicitado, digamos, está en la propuesta de articulado, y tenemos una propuesta de un artículo transitorio, porque una de las dudas que surgen inmediatamente frente a esto es, ya, pero ¿y qué pasa? Y nos quedamos sin Fuerzas Armadas y los militares, ¿de dónde los sacamos? ¿Los vamos a inventar? No, nosotros decimos, y proponemos un artículo transitorio donde decimos todos los actuales funcionarios de las actuales instituciones que entran en disolución a partir de la vigencia de esta Constitución, se traspasan a las nuevas instituciones firmando un compromiso de respeto a los derechos humanos y de repudio a los crímenes de las viejas instituciones. Que ese sea como el compromiso para pasar a las nuevas instituciones, que nos parece como un compromiso esencial. Y respecto de la operatoria, mucha gente puede decir esto, bueno, esto es realmente una locura, digamos, o sea, estas son instituciones, como le gusta llamar la gente de la familia militar, instituciones permanentes de la República, ¿no es cierto? Bueno, eso no existe, digamos, no hay ninguna institución permanente, todas las podemos cambiar la presidencia de la República, podemos hacer un primer ministro, el pueblo soberano no tiene instituciones permanentes, lo único permanente son los pueblos de Chile, digamos, eso es lo único permanente. Bueno, pero en cuanto a la operatoria, decimos, estas nuevas instituciones basta con que haya 1/3 de convencionales para que tomen la decisión de que ni el Ejército, ni la Armada, ni la Fuerza Aérea estén
en el proyecto de nueva constitución. Entonces, frente a eso, es posible abrir, creemos nosotros, un espacio de diálogo con los sectores más abiertos de la derecha, como para decirles, mire, tenemos la oportunidad de hacer ahora una cosa de acuerdo y crear unas nuevas fuerzas de defensa que nos pertenezcan a todos, que no sean sus fuerzas de defensa como un gendarme permanente contra nosotros, sino que sean fuerzas de todos los chilenos y chilenas. O en la Constitución no hay nada sobre esto y se pospone para el ámbito legislativo y que el nuevo órgano legislativo lo resuelva muy probablemente por 50% más uno. Entonces, frente a ese cuadro, yo creo que la derecha va a tener que tomar la opción de o concurrir a estas nuevas instituciones y que efectivamente ellos sean parte de esa construcción, o quedarse atrincherados en la defensa de esto, donde muy probablemente van a ser derrotados, digamos. Sí, Estas conversaciones las estamos pidiendo con todos los convencionales. Partimos por orden alfabético. La semana pasada tuvimos con Amaya Alves, Gloria Alvarado, Adriana Ampuero. También se la tenemos pedida a Arancibia, que aún no nos confirma, pero no la ha rechazado. Nos dijo que cuando se terminara lo del reglamento y quedara clara la forma de participación nos iba a contestar. Y esta tarde tenemos agendada, no sé, a lo mejor la pospone por el tema del pleno, con Rodrigo Álvarez. Entonces, lo vamos a hacer transversalmente, la estamos haciendo desde una plataforma ciudadana, por lo tanto vamos a interlocutar con todos los sectores políticos. Pero por supuesto hay personas como tú que creemos son los que mejor pueden entender el significado de una propuesta como esta. Eso es lo que... Mira, Luis Mariano, yo estoy completamente en línea con lo que tú planteas. Me gustaría preguntar qué opinión tienen ustedes sobre la posibilidad de explicitar que las fuerzas armadas o fuerzas de defensa en el futuro tengan explícitamente prohibida su acción de fuerza al interior del territorio chileno, al interior del territorio nacional. Que solamente puedan ejercer acciones de fuerza desde las fronteras hacia afuera, en términos de defensa en este caso, claro, ustedes están planteando exclusivamente defensa, pero en el caso de que se llegue a la opción de una acción de fuerza de ataque, ¿no? ¿Qué posibilidades ves tú en ese sentido? Mira, yo pienso en una situación de emergencia, por ejemplo, un terremoto como lo del 2010, y donde se requería mantener el orden público Claro. para evitar los saqueos, digamos, ataques entre civiles y todas las cosas que se producen en esas situaciones de emergencia. Claro. Entonces, ahí me genera un poco la duda, digamos, es decir, no existiría la posibilidad de que esas fuerzas de defensa, se supone, con un entrenamiento adecuado, con un adoctrinamiento en torno al respeto de los derechos humanos y sobre todo, creemos nosotros, vinculadas desde siempre con las organizaciones ciudadanas, o sea, que estén en contacto permanente y cosa que cuando salgan no sean unos marcianos que llegan con fusiles, sino que sean aquellas organizaciones, instituciones que han estado permanentemente en contacto con las organizaciones ciudadanas y por lo tanto pueden cumplir de mejor manera su labor de resguardo del orden público, de común acuerdo con la ciudadanía organizada. Yo creo que en eso no debiese haber una imposibilidad absoluta. Mm. Eso es la duda que me cabe. Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor te tengo que hacer la pregunta de otra manera. De qué manera dejar explícito frente al riesgo del golpismo, frente al riesgo Mm, de la acción de fuerza autónoma, ¿no? Porque más sí. bien la pregunta es, ¿bastará la educación en derechos humanos? ¿Bastará porque ha sido recalcitrante a lo largo de nuestra historia, a pesar de las distintas doctrinas que han atravesado la cultura militar? Ha sido repetitivo, recurrente la toma de acciones de fuerzas contra la población. Eh, es cuestión de recordar nomás el constitucionalismo después incluso del segundo gobierno de Ibáñez, el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas chilenas,
bueno, lo único que hacen es matar a los constitucionalistas y hacen el golpe militar, ¿no? Matan a Schneider, van relevando a los generales y termina apareciendo estos nuevos gusanos, ¿no? Desde abajo. En el fondo, eh, darle una vuelta a la Claro, idea también de dejar de alguna manera explícito la prohibición aunque suena ridículo, ¿no? De la prohibición del golpismo. Porque te repito, tengo la claro. impresión que a pesar de todas las buenas intenciones y las distintas doctrinas, es un gusano que aparece recurrentemente en la historia de Chile. Claro. Ahora, es un gusano que aparece, yo diría, en la historia de todos los países que enfrentan crisis políticas graves, digamos. Desde Roma, digamos, los milicos Sí, son esa espada que está pendiente ahí permanentemente cuando existen estas crisis políticas que no tienen resolución en el terreno político, digamos. De una u otra forma, el tema pasa al terreno militar. Yo creo claro, que eso es tremendamente difícil. Ahora, quizás pudiese haber alguna disposición que establezca como una suerte de sanción, una sanción penal absolutamente imprescriptible, digamos, inderogable para todo aquel militar que utilice las armas fuera del marco de la Constitución y las leyes. Un refuerzo constitucional de algo que en realidad es de la esencia del Estado de Derecho, porque mm, mientras hay Estado de Derecho, solamente las fuerzas militares pueden actuar de acuerdo a la Constitución y la ley. claro. Entonces, si actúan fuera de eso, es porque ya el Estado de Derecho se fue a la cresta, digamos, Y dentro, y dentro se de ha este, quebrado toda la institucionalidad. claro, lo que sí quedó claro en el último estallido es que, eh, ¿cómo decirlo? Ha sido uno de los primeros, quizá el único, estallido social en la historia de Chile que no ha sido aplacado por la fuerza. A pesar de que hubo muchísima represión de carabineros, estamos hablando que en el evento más chico de un día nunca bajaban de 10 los muertos. Y acá fue un estallido, una efervescencia social que duró 3 meses y el número, y disculpa por expresarlo en esos términos, pero el número fue bastante inferior. Acá lo que al parecer hubo fue desconfianza de la oficialidad respecto del apoyo que podrían tener del gobierno, ¿no? Em, Claro, Existe Punta claro. Peuco, algo que no había existido nunca en la historia de Chile. Los militares Mm. chilenos siempre terminaron premiados con monumentos, incluso con plata después de estas acciones. Y nunca había existido Punta Peuco y juicios a militares por sus acciones que ellos suponen correctas, ¿no? Que ellos suponen heroicas y por las cuales no deberían estar siendo enjuiciados, sino más bien siendo objeto de homenaje. Entonces, eh, ¿qué piensas tú qué piensan ustedes más bien de la existencia de la institución de la justicia militar? Mira, yo creo que la institución de la justicia militar no se justifica. ¿Ah? De partida no se justifica en tiempos de paz. ¿Mm? Claro, Podría haber alguna discusión si cabe en tiempos de guerra, ¿ya? Porque se supone, no sé, estamos en combate frente al enemigo, cobardía frente al enemigo, que se sanciona con la pena de muerte todavía, digamos. Tú sabes que la pena de muerte existe en Chile en el ámbito precisamente de la justicia militar para los delitos más graves como esos. Cobardía frente al enemigo, traición frente al enemigo, digamos, y que son los casos extremos, ¿no es cierto? Donde uno dice, sí, bueno, efectivamente los militares deben tener esa posibilidad para asegurar la acción militar. Y que no todo el mundo salga arrancando, digamos, frente al enemigo, digamos. Pero yo de lo que no tengo ninguna duda es de que en tiempos de paz no se justifica. En tiempos de paz deben operar la fiscalía y deben operar los tribunales que nos juzgan a todos, digamos, por un principio mm, de igualdad ante la ley. Porque además ha quedado demostrado que estos tribunales militares son realmente un chiste, digamos. O por sea, supuesto. con pena irrisoria, digamos, o sea, no hay ninguna,
no es que, digamos, son un poco así como los tribunales militares gringos, digamos, que son súper rigurosos, más rigurosos que los civiles, digamos, qué sé yo. No, digamos, entonces creo que no se justifica. Y quizá en tiempos de guerra, por lo tanto, con un carácter sumamente excepcional, pero en Mm. tiempos de paz no hay ninguna razón de que existan. Oye, Luis Mariano, hay una última pregunta con respecto a la autonomía de estas fuerzas de defensa. Es- ¿Tienen, tienen vínculo con lo civil, con el gobierno de turno, de alguna manera? Hay fiscalización civil de estas fuerzas de defensa como ustedes las plantean? Sí, por supuesto, eso es lo que no ha existido, digamos. Sí. Si hubiésemos tenido eso durante los años de la transición, la cosa hubiera sido muy distinta. Acá fue vergonzoso cómo los gobiernos elegidos no fueron capaces de ejercer sus atribuciones respecto de estas instituciones. El tema este de la estatua de Merino, la estatua de Merino no viene de la dictadura, la estatua de Merino fue erigida el año 2002 siendo presidente Ricardo Lago y siendo ministra de Defensa Michelle Bachelet. Es decir, los dejaron hacer absolutamente en todo el ámbito, en el ámbito tanto de la doctrina, de la simbología, de lo que inculcan las Fuerzas Armadas, como en el ámbito administrativo y financiero. Bueno, y los resultados están a la vista. Pues. Es decir, las Fuerzas Armadas chilenas han cometido los crímenes más atroces de nuestra historia y han cometido los robos más cuantiosos también, digamos. Entonces, si eso no es un antecedente para la refundación, entonces, por supuesto que tienen que estar absolutamente sometidas al poder democrático, eh, pero yo diría que por lo menos como lo vemos nosotros, es que estén tremendamente vinculadas con la ciudadanía, ¿ya? Mm. Estas nuevas fuerzas de defensa. Entonces, que tengan una base territorial, que les dé la capacidad de conocer muy bien su territorio natural, pero también estar en contacto directo con la gente. Creemos que ese puede ser el mejor antídoto para que estas fuerzas en algún momento se volviesen contra el pueblo. Más incluso que leyes, digamos, que normas que en última instancia siempre pueden ser violadas. Pero Sí. esa compenetración creemos el mejor antídoto. Hay, respecto a este tema de la Guardia Nacional, que va un poco en esa línea, es decir, ciudadanos también con estas capacidades, hay muchos que desde el ámbito de la derecha dicen, ah, no, porque eso es el ejército paralelo, ¿no es cierto? Y la respuesta que les damos es no, no queremos un ejército paralelo, por eso incluso en la propuesta tú vas a ver que decimos, está cuerpos de Guardia Nacional adscritos a las fuerzas profesionales. ¿Ya? No queremos ningún paralelismo, porque queremos otras fuerzas de defensa. Queremos unas fuerzas de defensa profesionales confiables, plenamente confiables, por lo tanto no necesitamos ningún ejército paralelo para estarlas vigilando y para poder enfrentarse en algún momento. ¿Ya? Pero para eso necesitamos que estas fuerzas profesionales sean completamente otras y que estén profundamente compenetradas con las organizaciones ciudadanas. Mira, un poco en términos de hollywoodenses, digamos. Nosotros no tenemos esta visión antimilitarista vulgar, si quieres tú. Lo militar, desgraciadamente, es una realidad y va a seguir siendo una realidad en la humanidad durante mucho tiempo, seguramente hasta que alcancemos niveles de sabiduría que por el momento no existen. De acuerdo. Entonces, vamos a tener que tener fuerzas militares. Tenemos que tratar de que esas sean lo menos costosas por un lado, que no signifiquen un tremendo carga al patrimonio público y que además no signifiquen una amenaza contra los pueblos. Y que todos, de una u otra forma, nos sintamos identificados con esas fuerzas de defensa y que incluso podamos ser parte de esas fuerzas desde nuestra categoría de ciudadanos. Un poco la imagen hollywoodense, si quieres tú, de el Día de la Independencia, ¿no es cierto? Donde para combatir estos extraterrestres todo el mundo se une, ¿no es cierto? Y está el presidente pilotando un jet de combate, pero también está ese piloto que está dedicado a fumigar, medio borracho, ¿no es cierto? Pero que siente el llamado, digamos, a defender su país y se suma con sus capacidades y forma parte
de esta fuerza para enfrentar a los marcianos. Un Ujú. poco ese es el espíritu que queremos en esta nueva propuesta, ¿verdad? Que esto no sea en un compartimiento estanco, sino que todos nos sintamos parte de eso, como una alternativa de servicio, así como son los bomberos, como puede ser la Cruz Roja, digamos, también esta pertenencia a estas nuevas instituciones. Bueno, súper claro y muy, muy ilustrativa la conversación, Luis Mariano. Yo te agradezco el tiempo a ti también y voy a, seguramente va a haber algún constitucional. Yo no estoy orientándome hacia el área, hacia específica o la comisión donde va a estar albergada la discusión sobre Fuerzas Armadas, pero sí vamos a poder ir moviéndonos dentro de las distintas comisiones y yo tengo un interés en a lo menos ser un actor secundario en el tema y por lo menos yo voy a estar secundando al constituyente que adopte esta posición, no te quepa duda. También tengo el mismo interés y las mismas preocupaciones que tú, sobre todo viendo el desempeño de nuestras Fuerzas Armadas a lo largo de la historia. Así que te agradezco un montón. Ya, pues Jorge, estemos en contacto. Yo te voy a enviar el mismo correo porque me mandaron el enlace, te voy a enviar la propuesta escrita para que la tengas. Te pido tu autorización para poder difundir como imágenes de esta conversación por las redes. Por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Perfecto, pues. Y nuestra Ya, pues conversación estamos en también, contacto. si lo requieres, no tengo ningún problema. Es una Ya, posición pública mía también y esta conversación la ha enriquecido, así que te lo agradezco un montón. ya. Ya, pues si tú la grabaste, si me puedes enviar la grabación para poder difundirla nosotros también, te lo agradecería. Perfecto, un abrazo grande, que estés muy Ya, bien. pues, un Chao, chao. abrazo, chao, gracias.